Buenos días. Una bendición poder estar nuevamente en la casa del Señor para alabarle y para escuchar su palabra una vez más. Decíamos la semana pasada y lo poníamos como ejemplo, ¿no es cierto?, de esta gente que compra las casas, que estaban en los programas en televisión, ¿no?, de la gente que compraba las casas y las restauraba. Y decíamos, mayormente lo que hacen con todos los muebles que están adentro es los sacan, los tiran a un contenedor y ponen todos los muebles nuevos. Y eso es lo que Pablo les está enseñando a los hermanos en Éfeso que tienen que hacer. Eso es lo que Pablo les está enseñando a los hermanos en Éfeso, que es lo que debe hacer un cristiano, un hijo de Dios. Sacar todo lo que es del viejo hombre. ¿Se acuerdan en los versículos anteriores a este párrafo del versículo 17 al 24? Vimos como Pablo les dice, todo esto es lo que hace el hombre incrédulo, es lo que hace el hombre que está lejos de Dios, que no tiene a Dios como Salvador. Y ahora comienza a partir del versículo 25 a decirles, bueno, todo esto hay que sacarlo y renovarse. Es como si nos hiciesen un trasplante. Para hacer un trasplante no pueden ponerte un corazón arriba de tu corazón. Te sacan el corazón y ponen uno nuevo, ¿no es cierto? Yo hablo del corazón, es de cualquier órgano que tiene que ser trasplantado. Así es la vida del cristiano. Nosotros ya tenemos que sacar todo lo que está afuera, lo que era del viejo hombre. Sacarlo, no tenerlo más en nuestra vida e incorporar las cosas nuevas, las cosas que son del Señor. Y Pablo ya les había hablado un poquito de eso, pero ahora va en este pasaje a seguir diciéndoles acerca de las cosas nuevas o las cosas viejas que tienen que sacar y las nuevas que tienen que poner. Porque ahora va a dar ejemplos específicos de algunas cosas que necesitamos sacar de nuestra vida y cosas que debemos poner en nuestra vida. Creo que es muy probable que en la iglesia en Éfeso había algunos hermanos que estaban pasando todavía por estas situaciones, estos problemas específicos de los que va a hablar Pablo. Por eso él los menciona algunos tan puntualmente, pues después va a hacer una lista en los últimos versículos, pero en los primeros va a hablar acerca de algunas cosas específicas, ¿no? Y esto que se aplicaba a los hermanos en Éfeso, se aplica a nosotros hoy en día. Es para nosotros también hoy en día que tenemos que hacer esto mismo, ¿sí? Entonces, vamos a leer a partir del versículo 25. Capítulo 4, versículo 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, por tu palabra. Queremos agradecerte, Padre amado, que en ella encontramos todo lo que tú tienes para nosotros. Rogamos que lo que vamos a aprender en esta mañana podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas y podamos vivirlo de esta manera, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Lo primero que Pablo le va a decir es que no hay que mentir más, sino hablar verdad. Sino hablar la verdad. Ahora, cuando hablamos de la mentira, creo que la definición es muy simple, ¿no es cierto? Mentira es algo que no es verdad. Es así de sencillo. Si así yo te digo, o mejor dicho, si alguien se acerca y me dice, sos lindo, yo voy a saber que me está mintiendo. Si alguien me viene y se me acerca y me dice, estás más flaco, ahí sí le voy a creer porque como estoy haciendo dieta tengo que adelgazar. Pero hay cosas que son muy obvias que son mentiras y hay cosas que son muy sutiles que son mentiras. Todos podemos utilizar alguna mentira sabiendo que la otra persona no tiene la más mínima chance de decir es verdad o no. Por ejemplo, si yo digo que mi dieta es estricta, vos me tenés que creer. Porque vos no vivís conmigo, no almorzás conmigo, no cenás conmigo. Entonces vos tenés que creer que lo que yo estoy haciendo es una dieta estricta. Puede ser verdad o puede ser mentira. Pero eso nadie lo sabe, solamente queda entre el Señor y yo. Y eso es lo más importante. Porque cuando mentimos pensamos que estamos engañando a la otra persona, pensamos que estamos haciendo algo que nos favorece, aunque no nos favorece. Pero el Señor lo ve. El Señor es quien nos ve. Y ahí es donde está la base de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque yo puedo engañarlos a ustedes, puedo mentirle a mi médico y decirle que estoy tomando la medicación estrictamente y estoy haciendo la dieta estrictamente, pero el Señor es el que me ve. El Señor es el que sabe lo que realmente yo estoy haciendo. Entonces, necesitamos desechar la mentira, sacar la mentira de nuestra vida. Creer y confiar en que cada cosa que digo, el Señor es testigo de ello. Entonces no importa si yo te digo la verdad o no. Lo que importa es que el Señor me ve. El Señor me ve. Yo puedo engañar a toda la congregación. Puedo engañar a mis hijos, puedo engañar a mi esposa, pero no puedo engañar nunca al Señor. Siempre nos falta un poquito de conciencia en cuanto a esas cosas, en cuanto a eso, sobre todo, de que estamos, como se dice normalmente, 24/7 delante de la presencia de nuestro Señor. Entonces yo puedo engañar, puedo mentir a todos, pero quien me va a juzgar es el Señor y Él es quien me ve todo el tiempo. Pero no solamente eso, porque si es eso, ¿por qué mentimos? Bueno, mentimos porque somos pecadores. Pero el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, el versículo 44, le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. El que ha sido
homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira es del diablo, es de Satanás. ¿Qué fue lo que le dijo a Eva en el huerto del Edén? No vas a morir. Cuando Dios, ¿qué había dicho? Si comes de ese fruto vas a morir. Le dijo, no vas a morir. Pero no se quedó solo con eso. Le dijo, vas a ser igual que Dios. Vas a ser igual que Él. Por eso Él no quiere que vos comas de ese fruto. Y si empezó con Eva, ahí en el huerto del Edén, mintiéndole, engañándola, ¿cómo no lo va a hacer también con nosotros? Ofreciéndonos las mejores cosas que puede haber en el mundo, como lo hizo con el Señor Jesucristo. Le ofrecía lo que Él más necesitaba en ese momento, que era comida. Le ofrecía poder. Le ofrecía las mejores cosas. Y lo hace también con nosotros. Pero es mentira. Él es mentira y Él es padre de mentira, dice. Y si nosotros mentimos, estamos haciendo los deseos de quien ya no es nuestro Padre, del diablo. Del diablo. Porque Él desea que nosotros estemos lejos de Dios. Él ya sabe que no nos puede sacar la salvación. La salvación es eterna, la salvación nos la da el Señor y nadie nos puede arrebatar esa salvación. Pero sí puede hacer que vos estés mal con el Señor. Sí puede hacer que vos no estés en comunión con el Señor. Y eso es lo que va a querer hacer, eso es lo que va a procurar. Entonces, la mentira, que es algo que tenemos que desechar de nuestra vida, que tenemos que sacar de nuestra vida, no es solamente mentir, no es solamente decir una mentirita. Algo también para aclarar, que creo que todos lo sabemos, pero que es muy importante renovar, escuchar esto y enseñarlo también a nuestros hijos. No hay mentiritas piadosas como nos enseñaron nuestras abuelas. Una mentira es una mentira. Es una mentira. Sea grande o sea pequeña. Sea diciéndole a nuestro hijo o a nuestra hija, te voy a regalar algo y después no se lo regalás. O mintiéndole a nuestro jefe, diciéndole que no puedo ir a trabajar porque se me murió un primo, porque estoy enfermo en cama o porque lo que sea. Es lo mismo. No hay diferencia entre una mentira y la otra. Pero la mentira tiene varias aristas, tiene varios significados, varias cosas que componen a la mentira. Una de ellas es engañar. Cuando vos engañás a alguien, le estás mintiendo. Le estás mintiendo. Lo engañás por decirle o prometer que vas a hacer algo y después no lo haces. Lo engañás por decir invertí en tal cosa que te va a ir muy bien sabiendo que no le va a ir bien. Hay un montón de estafas de este tipo, ¿no es cierto? Hay una que le llaman piramidal, que te dicen, vos vas a llegar ahí arriba y vas a tener la plata que todo el mundo quisiera tener. Es mentira. Y los que te lo están vendiendo saben que no vas a llegar nunca ahí.
Saben que nunca lo vas a tener. Sin embargo, lo utilizan y ganan mucho dinero y se llenan de un montón de cosas que vos nunca llegás a tener. Eso es engaño. Eso es engañar a la gente. Es venderle algo que no existe. Venderle algo que nunca va a ser, así como te dicen. Lamentablemente vemos también dentro de las iglesias que pasan. Hombres que te prometen, da $1 millón y el Señor te va a dar 2 millones. ¿A dónde está eso en la palabra de Dios? ¿A dónde dice eso el Señor? En ningún lado. Es un engaño. Pero como tenemos tanta necesidad, a veces necesitamos creer que eso puede llegar a pasar. Y entonces, obvio, a nosotros no nos van a pedir $1 millón, ¿no es cierto? Pero te van a decir, pone 10.000 pesos y el Señor te va a dar 20. Pone 100.000 pesos y el Señor te va a dar 200. Y a veces la necesidad, como se dice vulgarmente, tiene cara de hereje, ¿no es cierto? Y entramos en eso y caemos en eso. Y lamentablemente estos hombres utilizan el nombre de nuestro Señor para llenarse de plata y para engañar a la gente, para estafar a la gente. Engañar es decirle a tu hijo cuando se está portando mal, ahí viene la policía. Eso es engañar también. Porque aun si viene la policía, no va a hacer nada porque tu hijo se esté portando mal. O decirle, amenazarlo con que ahí viene tu papá o ahí viene tu mamá, que sabemos que es quien le da, ¿no es cierto? Cuando no está viniendo. Entonces tenemos que fijarnos bien, ver bien esos pequeños detalles que también hacen a nuestra vida diaria. Porque quizás no tenés el hábito de mentir escandalosamente, pero sí esos pequeños detalles de decirles a los chicos que nos creen, porque se lo está diciendo papá, pues se lo está diciendo mamá, pues se lo está diciendo la abuela, el abuelo, pues se lo está diciendo el tío. Y nos creen cuando les decimos, viene tal persona y te va a castigar o te va a hacer tal cosa o va a hacer tal otra. Entonces tenemos que cuidarnos con esas cosas también. Tenemos que ver que engañar a un adulto, a un joven o a un niño es mentir. Es mentir. No solamente engañar es mentir. Falsificar es mentir. Gracias al Señor nunca tuve que poner la firma en un cuaderno diciendo que era la firma de mi papá o de mi mamá. Pero ¿cuántos los han hecho, no es cierto? El otro día justo hablaba con mi hermana y me contaban que uno de los hijos de mis sobrinos le habían encontrado que había hecho varias firmas como si fuese la madre, ¿no es cierto? Y presentado en el colegio. Y eso es muy común, es muy normal. Para un chico que necesita que los padres no se enteren, la nota que sacó o la nota que mandan los maestros para decirle, mire, su hijo se está portando mal y cosas así. Bueno, no hablo más de la mentira. Pero falsificar no es solamente falsificar la firma en el cuaderno de notas. A veces podemos conseguir, los que estamos trabajando y trabajamos bajo relación de dependencia, un día que no tengo ganas de ir a trabajar y tengo un amigo que es médico, tengo un amigo que me puede conseguir un certificado para presentar en mi trabajo
y tomarme 2 o 3 días de licencia. Y presentás un certificado que no te lo dio un verdadero médico, que no te lo dio un médico porque vos estás enfermo. Eso también es falsificar. Un ejemplo muy grande acerca de engañar y de falsificar, de hacerse pasar por otra persona, es el ejemplo de Jacob, engañando a su padre. Su padre mandó a Esaú a cazar un cabrito para que le haga un guisado, y la madre escuchó y le dijo a Jacob: andá, hacé vos, yo te hago el guiso, andá vos y lleváselo y decirle que sos Esaú. Y Jacob fue ahí y se presentó delante del padre y dijo: soy yo, Esaú. Y no sé si se acuerdan de la historia, pero se puso pieles en los brazos porque su hermano era velludo, dice, y entonces el padre tocó y dijo: sí, sos Esaú. Claro, el padre no veía. Y nosotros no tenemos que hacer así, no tenemos que ser así. No tenemos que engañar, no tenemos que falsificar, no tenemos que dar razones que no son a los demás. Otra cosa que hacemos comúnmente y que nos pasa, creo que a casi todos esto, es prometer. Salomón dijo: es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y nosotros prometemos. Prometemos un montón de cosas. Y si no la cumplís, estás mintiendo. Estás mintiendo. No nos damos cuenta, pero es así. Porque vos le decís a alguien: voy a llegar a las 9. Y la otra persona está a 9 menos 10 ahí esperándote y vos llegás 9 y cuarto. Nos pasa a los maridos cuando nos casamos, ¿no? Ponemos un horario para casarnos y después, media hora más tarde, 1 hora más tarde, llega la novia. Conozco un solo caso en el que fue al revés. Una de mis cuñadas tuvo que esperar al novio. Pero eso pasa en todos los casamientos. Pero cuando vos prometés a alguien que vas a hacer algo, tenés que hacerlo, tenés que cumplir. Es tu palabra como cristiano, es tu palabra como hijo de Dios, de que vas a hacer y vas a cumplir lo que dijiste que ibas a hacer. Porque si no es mentir, Y al igual que lo otro, cuando le prometés a tu hijo chiquito, a tu hija, que vas a hacer algo, hacelo. Porque si no le estás enseñando que mentir es muy fácil y que no tiene ninguna consecuencia. Entonces, si le digo yo a mis hijos ya no les digo nada, pero si le digo a mi nieta: te voy a llevar a la plaza, y después, por 1000 cosas que pueden pasar, no lo hago, le estoy mintiendo, le estoy engañando. Estoy prometiéndole algo que no cumplo, algo que no voy a hacer o algo que no puedo hacer. Nos pasa mucho también a los hombres. Nuestras esposas nos piden que arreglemos algo en la casa. Colgame, por favor, esta maceta. Bueno, mañana lo hago. ¿No?
Mañana con tiempo lo hago. Y a los 6 meses me dice mi esposa, Marce, colgame la maceta, por favor. Y 6 meses después vuelve o no vuelve y ya lo colgó ella, ¿no es cierto? No nos pongamos en compromisos que no vamos a cumplir después. Hay cosas que sí, prometemos y sabemos que las podemos cumplir y pasó algo eventual y no lo podemos hacer, se entiende. Pero cuando tenés el hábito, la costumbre de prometer y no cumplir, es el hábito de mentir. Es el hábito de mentir. Y la mentira, lamentablemente, es algo tan común y tan utilizado en la vida diaria que lo naturalizamos, ¿no es cierto? Mentimos desde que somos chicos. Mentimos desde que somos muy chicos y aprendemos que a veces no decir la verdad nos ayuda a zafar de algunas cosas. Bueno, recordá que el Señor está las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, mirándote, viéndote a vos, viendo qué es lo que haces, viendo qué es lo que decís. Aparte, el Señor Jesucristo enseñó que lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Porque lo que sale de la boca sale de tu corazón, sale de tu mente. Y la mentira a veces es algo improvisado, pero mayormente es algo planificado. Es algo que ya sabemos que vamos a hacer. Es algo que ya sabemos que vamos a decir. No es algo que se me ocurrió en el momento. Por eso es la gravedad de la mentira. Por eso Pablo habla acá y les dice lo primero que les dice a los hermanos. No se mientan unos a otros, sino hablen verdad. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros. Fíjense en la categoría de pecados que está dando el Señor, ¿no? Dice, los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La mentira no es un pecadito más chiquito, no es un pecado inferior, es algo muy grave, muy grave. Les voy a invitar a que vayan a Primera de Juan, pues vamos a leer 3 versículos ahí. Primera de Juan, capítulo 1. Pues nosotros no vamos a ir al infierno. Nosotros no estamos entre ese grupo que hablaba recién en el libro de Apocalipsis, porque ya creíste en Cristo como Salvador, porque ya nadie te puede arrebatar la salvación. Pero fíjate lo que dice Juan acá a los hermanos. Capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
entonces yo te puedo venir y decirte a vos, estoy en perfecta comunión con el Señor. Leo mi Biblia todos los días, oro todos los días. Es más, oro 3 horas por día. Es mentira. Y no estoy en comunión con el Señor si no lo hago. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos somos pecadores. Conocí solamente un matrimonio en todos mis años de cristiano que decían, nunca nos peleamos. Eso es mentira. Lo puede saber cualquiera que está casado por más de un año, ¿no es cierto? Y Pablo dice acá, si nosotros decimos que, Juan dice, si decimos que no pecamos, no solamente que estamos mintiendo, le hacemos a él mentiroso, porque él dice que todos somos pecadores. Y él dice que tenemos un abogado, ¿por qué? Porque sabe que lo necesitamos todavía. Él dice que si confesamos nuestros pecados, ¿por qué? Porque sabe que vamos a pecar hasta que llegue el día en que estemos en su presencia y no vamos a pecar más. Entonces, si decimos que no pecamos, no solo mentimos, sino que hacemos al Señor un mentiroso. Capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, estas cosas son para nosotros. Estas cosas son para los cristianos. Juan no le está hablando a los incrédulos acá. Juan le está hablando a una iglesia. Juan le está hablando a hermanos en la fe. Y lo mismo se aplica a nosotros. Lo mismo se aplica a nosotros. Si vos decís que conocés al Señor, si decís que sos salvo, que Cristo es el Rey de tu vida, pero no guardás sus mandamientos, sos un mentiroso. Porque yo puedo decirle a alguien que lo amo, o en mi caso, por ejemplo, yo le digo a Alicia, te amo, pero si después la ando engañando con otras mujeres, ¿de qué sirve que le diga que la amo? Le estoy mintiendo. Le estoy mintiendo. Y venimos a la iglesia y le cantamos al Señor, te alabamos, Señor, por todo lo que nos das. Te amamos, Señor, te quiero servir en todo. Ya no quiero volver atrás. Pero no lo hacemos. En nuestra vida diaria no lo hacemos. Estamos mintiendo. Estamos mintiendo. Pablo a los Colosenses les dice en capítulo 3, versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Lo mismo que Pablo le dice a los efesios, se lo dice a los hermanos en Colosas. No se mientan. No hay necesidad de mentirse uno al otro. Creyentes también. Creyentes también. Hermanos en la fe. No necesitan mentirse entre ustedes. Dejen eso como que es algo del viejo hombre, de la persona que fue crucificada allí en la cruz junto con el Señor Jesucristo. Y vivan
como un hijo de Dios, vivan como un verdadero hijo de Dios, desechando la mentira. Eso es lo que tenemos que sacar, eso es lo que tenemos que dejar de lado, eso es lo que ya no pertenece a nuestra vida. Ahora, ¿qué va a ser lo nuevo que voy a traer? ¿Qué va a ser lo nuevo que voy a incorporar en mi vida? Porque como decía el otro día, cuando sacamos algo queda un espacio, ¿no? Como la canción que cantaba Alberto Cortés. Cuando un amigo se va queda un espacio vacío. Bueno, si vos sacás algo de tu vida, queda un espacio vacío, y si ese espacio vacío no lo llenás enseguida con algo nuevo, vas a ser muy propenso a que Satanás ocupe ese lugar en tu vida, con un montón de porquerías que él quiere hacerte creer y quiere enseñarte. Entonces enseguida traes algo nuevo. ¿Y qué es lo que le dice Pablo acá? Hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablar verdad. Tenemos que decir la verdad siempre a todos. Es una distinción que tenemos que tener como hijos de Dios. En el mundo la mentira es muy, muy, muy común. En todos los ámbitos, en todas las esferas, pero en la iglesia, que somos cada uno de nosotros, no tiene que ser así. Entonces hablamos verdad con nuestro prójimo. ¿Y se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le enseñó acerca de quién es el prójimo? Él les habló y les dijo, no es el que es más cercano a vos, no es tu familiar, no es tu amigo, es todo el que está afuera. Él le daba allí el ejemplo del samaritano que ayudó a aquel a quien habían atacado los ladrones. Entonces hablamos verdad entre nosotros. No tenemos que mentirnos, tenemos que hablar la verdad entre nosotros. Pero no solamente eso. Cuando hablamos con los demás, afuera de la iglesia, cuando hablamos con los demás en nuestro trabajo, en nuestra escuela, cuando hablamos con los demás en nuestro barrio, decimos pura y exclusivamente la verdad. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Por qué? El autor de Hebreos dice que Dios no miente, no puede mentir. Es imposible para Dios que mienta. Y si nosotros como hijos del diablo mentíamos porque éramos hijos del padre de mentira, ahora que somos hijos de Dios, tenemos que vivir igual que nuestro Padre, sin mentir, sin engañar, sin estafar, sin hacer cosas que no agradan al Señor con nuestra boca. Hablamos la verdad y edificamos a la iglesia. Y edificamos a la iglesia, dice Pablo. Cuando hablamos la verdad, nos edificamos los unos a los otros. Y nos ayudamos los unos a los otros. Y nos podemos ayudar los unos a los otros. Entonces necesitamos hablar la verdad. Y como ya lo hemos dicho varias veces en estos mensajes, su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Entonces hablemos de la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios. Vivamos la palabra de Dios. Para que cada uno de nosotros podamos ser edificados personalmente y grupalmente. Para que yo pueda ser de edificación a mi hermano y para que vos, hermano, puedas ser de edificación para mí. No nos mintamos, no nos mintamos. Hablemos la verdad
los unos con los otros. Versículo 26, volviendo a Efesios, capítulo 4. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Menos mal que el enojo no es algo que nos pasa habitualmente, ¿no es cierto? Cuando vas manejando, los que manejamos, y se te cruza uno en la motito, ¿no es cierto? Ahí adelante. No te enojas, ¿no es cierto? No te exaspera esas cosas, ¿no? O cuando pasan cosas que no te gustan a vos. Mayormente nos enojamos, perdón, se me tapó el oído. Mayormente nos enojamos cuando hay algo que nos afecta, algo que me afecta a mí. Me mentiste. Me dijiste que ibas a hacer algo y no lo hiciste. Este se cruzó adelante mío en el auto. Me chocó. Me hizo esto, me hizo lo otro. Claro, me lo hizo a mí. Y eso no me gusta. Eso me molesta. ¿Por qué? Porque está tocando mi ego, está tocando lo que me pertenece a mí, lo que me corresponde a mí, mis derechos. Y eso nos enoja y es normal en todo el mundo y es difícil de controlar. Es difícil de controlar. Pero es importante ver lo que Pablo les dice acá. Airaos, pero no pequéis. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo enojarme sin pecar? Bueno, si te enojas no le revolíes con un plato a nadie, porque eso es pecado. No se trata de eso, ¿no es cierto? Se trata de que tenemos que tener el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se enojó. No lo dice con esas palabras, pero lo demuestra en sus hechos. Se enojó porque estaban vendiendo en el templo, porque estaban utilizando el templo que era para adorar al Señor, para vender, para hacer negocios, ¿Y él qué dijo? Dice, sacudió. Los 4 evangelios lo narran, pero lean en Juan capítulo 2, que está la mejor narración de lo que el Señor Jesucristo hizo en ese momento. Soltó los animales, desparramó las monedas, tiró todo lo que tenían allí. ¿Por qué? Porque estaban haciendo de la casa del Padre una casa de ladrones, una cueva de ladrones, dice él. Ahora el Señor Jesucristo se enojó. Mira vos, el Señor Jesucristo pecó entonces. No, Él no pecó, Él es sin pecado. Y eso es de lo que habla Pablo acá. Enojate por las cosas que afectan a Dios, no por las cosas que te afectan a vos. Enojate cuando alguien blasfema de Dios. Enojate cuando alguien actúa en contra de Dios. Pero no te enojes por las cosas que te afectan a vos mismo, por las cosas que te hacen mal a vos, porque eso sí es pecado. Eso sí es pecado, porque es por nuestro egoísmo. La frase original en el griego de este versículo sería: estén enfurecidos, pero no estén pecando. Estén enfurecidos, pero no estén pecando. Y a veces te enojas con vos mismo.
porque hay algo que querés hacer y no podés hacer, porque se te quemó la comida, porque no podés poner el clavo en el lugar que vos querías clavarlo, porque te olvidaste. ¿Cuántas veces no nos pasa que salimos a las carreras de casa y nos olvidamos algo? ¡Qué salame que soy! ¿Cómo pude hacer eso? ¿Cómo me lo puedo olvidar? Bueno, no tiene que pasarte eso. El Señor dice, no tenemos que hacer eso, no tenemos que dar lugar a que eso nos pase en nuestra vida. Nos enojamos porque nuestros hijos no hacen algo que nosotros queremos que hagamos. Nos enojamos porque nuestra esposa, nuestro esposo no quieren hacer algo que nosotros queremos hacer o tenemos que hacer. ¿Cuántas veces nos habrá pasado como padres que ya estamos todos listos, puesto el traje, puesto el vestido para salir a la iglesia? ¿Y a dónde está el nene? ¿Dónde está la nena? Afuera, jugando con agua y barro. Y lo querés matar en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, eso es pecado. Eso es pecado. Tenés que hablarle, tenés que enseñarle, tenés que hacerlo con amor. ¿Es fácil? No, no es fácil. O estás en el coche esperando y tu esposa todavía está peinándose. Y por ahí no le decís nada, pero te enojás. Va por dentro, ¿no es cierto? Encima de que te hace mal a la salud, es pecado. O esposas están esperando que su esposo llegue porque dijo que iba a llegar a tal horario y no llega. No te enojes, déjalo en las manos del Señor. Pongamos todas esas cosas en manos del Señor. El autor de Hebreos dice en el capítulo 12, el versículo 14 y 15, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando vos no perdonás porque alguien te hizo enojar, también es pecado. Y también afecta a tu vida. Lo que el autor de Hebreos dice acá es ese enojo, esa amargura que tenés en contra de tu hermano, de tu hermana, se transforma en una raíz que hace cimiento en la tierra y que es muy difícil de sacar. Hubo una hermana de la iglesia que se fue. Ella me dijo que se iba porque escuchó a una hermana hablando de ella. Entonces yo hablé con esa hermana y le dije, necesitas ir a hablar con ella y arreglar el tema con ella. Y cuando fue a hablar, cuando fue a preguntarle, a decirle, esta hermana le dijo, no eras vos la que estaba hablando, era esta otra hermana. Se estaba poniendo excusas para no venir más, pero lo peor es que cuando te quedás con eso, si en realidad ella escuchó a alguien que estaba hablando de ella, lo que tiene que hacer es enfrentarlo y decirle y hablarle y poner las cosas en claro. Porque dice que brota una raíz de amargura que no la podemos sacar más de nuestra vida. Tu enojo se puede transformar en amargura para tu vida y en amargura de tu alma. Por eso es tan importante lo que dice el autor de Hebreos. Seguid la paz con todos y la santidad,
seguir la paz con todos y la santidad. El Señor Jesucristo lo dijo diciendo: en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos. Tenemos que estar en paz con todos. Y eso significa no enojarnos, no enojarnos. Es muy común, que creo que gracias al Señor acá no pasa, pero es muy común en casi todas las iglesias que hay un equipo de limpieza. Es en lo que más se manifiesta esto. Hay un equipo de limpieza en el que hay 10 personas anotadas y el día de la limpieza van 2. Y esos 2 que hacen, limpian, pero limpian enojados. Están enfurecidos con los otros 8 que no vinieron. Y uno podría pensar y decir, tienen razón. Es lógico que se sientan así. Tenían que venir, sabían el horario, sabían el día. ¿Por qué no vinieron a hacerlo? Pero nunca le preguntamos al otro por qué no lo hizo o por qué no lo vino a hacer. Simplemente nos enojamos y listo. Ya está. Ahí nos quedamos. Y eso es lo que produce en nosotros rencor, lo que produce enojo, lo que produce ira. Y también el enojo produce y afecta a nuestra propia salud. Afecta a nuestra propia salud. Cuando me irrito tanto, me enojo tanto por cosas, casi siempre me sube la presión. El corazón se acelera. Y los que tenemos alguna enfermedad preexistente, podemos llegar a morir. Entonces, ¿cuál es el beneficio de enojarte? ¿Qué es lo que solucionás con enojarte? No solucionas nada. Vemos que cada día es peor en la calle. Alguien le dice a otra persona algo y ya se agarran a las trompadas. Hace, no sé cuánto hace, pero hace un tiempo atrás, creo que era para la época de las fiestas, un vecino fue a reclamarle a otro porque tenía la música alta y después terminó pegándole un tiro. O sea, no fue a reclamarle, estaba enojado y fue enojado a reclamarle y terminó matándolo. Se rozan 2 autos en la calle y terminan a las trompadas o matándose a palos. Los pibes cuando van a los bailes, en la salida de los bailes vemos que hay muertos y hay cada vez peores casos de violencia entre las familias. Y a veces por enojos infundados. ¿Por qué nosotros como hijos de Dios tendríamos que dejarnos llevar por ese pecado? Dejarnos llevar por eso. Pero lo que es peor, versículo 27, dice, ni deis lugar al diablo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tu enojo, tu ira, hace que tu mente quede en blanco y el diablo aprovecha y utiliza eso. El diablo se aferra de esas cosas para entrar en tu vida, para hacer daño a tu vida. Como les dije antes, Él ya sabe que no nos puede arrebatar de la mano del Señor, pero sí puede hacer que vos pierdas tu comunión con el Señor. Sí puede hacer que vos estés lejos del Señor. Y si vos le das lugar, Él lo va a aprovechar.
Él lo va a saber aprovechar muy bien. Él no va a perder tiempo con esas cosas. Así que necesitamos dejar de enojarnos, dejar de airearnos. Y después también el versículo 26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, es algo muy importante. Si te enojaste con alguien por algo, no quiere decir que si llega la noche y no pediste perdón o no perdonaste, el Señor te va a juzgar. Pero sí es la importancia de no esperar a otro día para arreglar las cosas. Porque después, a medida que va pasando el tiempo, se va haciendo cada vez más grande. Es como la bola de nieve, ¿no es cierto? Se va haciendo cada vez más grande, hasta ser imposible. Imposible de controlar. Pablo le dice a los corintios en 2 de Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11, y al que de vosotros perdonéis, yo también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues ignoramos sus maquinaciones. Perdonar, muy, muy, muy importante en la vida del creyente. Te enojas con alguien, primero perdonalo. No importa lo que haya hecho, pensá en todo lo que el Señor te perdonó a vos. Y hablalo con ese hermano, hablalo con esa hermana. Compartile cuál es tu inquietud. Compartile qué fue lo que te molestó, lo que te hizo enojar. Porque a veces por ahí yo digo algo que ofende a alguien. No lo digo a propósito, pero lo digo sin querer o porque es algo que yo pienso y ofende a la otra persona. Entonces la otra persona necesita hacérmelo saber a mí. Mire, pastor, esto que dijo me molestó. No me cayó bien. ¿Y qué tengo que hacer yo como cristiano? Aunque es mi pensamiento, es mi razonamiento, es lo que yo creo. Si es algo en lo que el hermano o la hermana tiene razón, tengo que pedirle perdón. Necesito pedirle perdón porque necesito estar en comunión. Si hago algo y sé que ofendió a otro, enseguida tengo que ir a pedir perdón. Enseguida tengo que ir a pedir perdón. Por la misma razón, porque necesitamos tener comunión unos con otros, porque necesitamos edificarnos unos a otros, porque necesitamos mostrar el amor de Cristo en nuestra vida. Entonces, nos enojamos, pero no pecamos. Ahora saco el enojo. ¿Qué es lo que traigo a mi vida? Lo que leíamos recién, lo que leía recién, que dice el autor de Hebreos, estar en paz con todos, estar en paz con todos. Procurar la paz con todo el mundo, sobre todo con mis hermanos. Si hay algo que me molesta, si hay algo que no me gusta, ir a decírselo personalmente al hermano o a la hermana. Si hay algo que no te gusta, tenés que ir y decírselo personalmente a la otra persona. No ir a comentárselo a tu esposa, a tu esposo, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Háblalo directamente con él, con ella, para no pecar. Y porque por ahí lo que vos le decís lo hace
abrir los ojos y darse cuenta de que lo que estaba haciendo está mal. Y cambia para glorificar al Señor, cambia para agradar a los hermanos. Y por supuesto, de eso hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Algo que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, que quien va a predicar acá adelante esté con corbata. ¿Afecta en algo eso? No, no afecta en nada. Es un gusto personal. Entonces en eso puedo ceder. Es más, hubo veces que yo he venido sin corbata para predicar. Porque es algo que es un gusto personal, algo en lo que yo puedo ceder. Pero cuando es algo que afecta a la vida cristiana, cuando es algo que afecta a los hermanos o que va a afectar a la iglesia, o que está afectando la vida de un hermano, tengo que ir y decírselo. ¿Por qué? Porque eso me va a dar paz a mí y le va a dar paz al hermano. Porque eso va a hacer que yo esté en paz conmigo y con el Señor y en paz con mi hermano. Porque yo ya le dije lo que el Señor dice. Yo ya le mostré en la palabra de Dios lo que el Señor quiere de su vida. Ahora, bueno, depende de él o de ella, pero es lo que necesitamos hacer. Y vamos a llegar hasta este versículo nomás hoy. Yo empecé preparando el mensaje hasta el versículo 32, pero cuando estaba acá me di cuenta que si pasaba de estos 3 versículos no íbamos a llegar a la asamblea en Torcuato. Entonces decidí hacer hasta acá y la próxima vez que estoy con Efesios, que creo que es el domingo que viene, vamos a seguir viendo la lista que Pablo da acá. Pero en conclusión, no mientas, no necesitas mentir, sos hijo de el Padre de verdad, sos hijo de aquel que no miente y que no puede mentir. ¿Por qué nosotros como hijos de Él tendríamos que mentir? Tendríamos que engañar a los demás. No lo hagamos. No vivamos como vivíamos antes. Saquemos eso ya de nuestra vida. Que sea algo que quedó en nuestro pasado. Que sea algo que ya no utilizamos. Una herramienta que ya quedó abandonada ahí y no la vamos a volver a utilizar. Y hablamos la verdad. Hablamos la verdad. Si estoy bien, si estoy mal, si estoy contento, si estoy triste, pero la verdad de lo que nos está pasando. Y por otro lado, dejamos de lado el enojo, dejamos de lado la ira. Ninguno de los dos, ni la mentira, ni el enojo, la ira, son fáciles de dejar a un lado. De decir, lo saco completamente de mi vida. El día que estemos delante del Señor no vamos a pecar, no vamos a tener más problemas ni con la mentira ni con el enojo. Pero hoy en día se trata de que yo tengo que cuidar esas cosas. De que yo tengo que ser el que no miente. Cuando Pedro le dice a los hermanos, sed santos porque vuestro Padre es santo, nos está diciendo, tenemos que vivir en santidad. Tenemos que procurar santidad en nuestra vida. Y la forma práctica acá en estos versículos de vivir en santidad es dejando la mentira afuera, dejando el enojo afuera y trayendo a nuestra vida a hablar la verdad y estar en paz con todos. Estar en paz con todos. Eso hace que vivamos más santamente. Eso hace que vivamos como agrada al Señor. Y sos un hijo de Dios.
Sos un cristiano, una cristiana que ama al Señor, por quien el Señor dio su vida. Entonces te animo a que vivas de esta manera. Te animo a que procures vivir de esta manera. Y si estás viendo por las redes y decís, no es tan fácil, no es tan sencillo hacer estas cosas, hay una forma de que sea un poco más sencillo. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos merecemos el infierno, pero Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonarte y para darte vida eterna. Si querés saber más acerca del tema y si querés conversar acerca de eso, escribinos y vamos a responderte lo antes posible y vamos a guiarte a cómo tener a Cristo en tu vida como Salvador personal. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, por tu palabra, queremos agradecerte por lo que hemos aprendido en esta mañana, Señor, en ella. Rogamos, Señor, tú sabes que como pecadores es muy difícil para nosotros dejar afuera la mentira, dejar afuera el enojo. Es algo tan sutil y tan utilizado por Satanás, Señor, que fue costumbre en nuestras vidas como incrédulos, pero que necesitamos sacar de nuestras vidas, que necesitamos dejar afuera, Señor. Vivir como verdaderos hijos de Dios, vivir como tus hijos. Y no es fácil, pero tampoco es imposible. Por eso rogamos, Padre, que estés obrando en nuestras vidas, que estés trabajando en nuestras vidas, que podamos, Padre Celestial, dejar afuera la mentira, dejar afuera el enojo, que podamos traer la verdad completamente, plenamente a nuestras vidas, Señor, y el vivir en paz, el procurar la paz con todo el mundo. Rogamos que nos fortalezcas en esto, que nos des ánimo, Señor, cada día en esto, que podamos llegar a tu presencia, Señor, y un día decir, hemos vencido este pecado, gracias a que tú nos has fortalecido. Señor, rogamos que obres grandemente en todo esto en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.